Penny Hatch. Su nombre suena en voz baja entre los verdaderos conocedores, como si fuera un secreto que solo los criadores más finos pueden mencionar con orgullo. Y es que no se trata de un gallo común, no, el Penny Hatch representa algo más profundo. Representa una época, un estándar de genética y un nivel de excelencia que no cualquiera puede alcanzar. Su historia es la historia de un gallo que no solo se ganó su lugar en los corrales más exclusivos del continente, sino que se convirtió en una obsesión para criadores de Estados Unidos, México, Filipinas y otros rincones del mundo donde la gallicultura se vive con pasión y respeto. Para entender por qué todos quieren un Penny Hatch, primero hay que regresar al origen. Su linaje se remonta a una combinación selecta de Hatch Yellowleg con toques minuciosos de sangre McLean y en algunos casos raros, una pizca de Kelso que le daba una elasticidad sorprendente. Pero el verdadero corazón del Penny Hatch no está solo en los nombres que componen su árbol genealógico, sino en la selección cuidadosa que se realizó durante décadas para fijar los rasgos que hoy lo hacen único: su porte elegante, su equilibrio corporal, su resistencia al estrés y una estructura ósea compacta pero poderosa que lo diferencia a simple vista. Muchos han intentado replicarlo. Algunos incluso aseguran tenerlo. Pero los verdaderos galleros saben que el Penny Hatch auténtico no se reconoce solo por la apariencia, sino por lo que transmite: una seguridad silenciosa, un espíritu imponente y esa forma de caminar que parece medir el terreno como un general veterano. De hecho, entre criadores experimentados hay una expresión que se repite: ese gallo camina como Penny. Y basta ver al ejemplar moverse para que los ojos de quienes saben se iluminen con una mezcla de respeto y deseo. La historia cuenta que el Penny Hatch comenzó a tomar fama gracias a un criador de carácter reservado pero obsesivo con la perfección genética. Aquel hombre, cuyo nombre muchos susurran pero pocos conocen en detalle, no criaba para vender. Criaba para conservar una línea. Y lo hacía con tal meticulosidad que, cada temporada, seleccionaba solo 2 o 3 ejemplares para continuar su proyecto. El resto, aunque de calidad excepcional, no cumplía sus expectativas y simplemente no se reproducía. Así de estricto era el criterio detrás del linaje. Con el tiempo, los rumores comenzaron a crecer. Se hablaba de un Hatch diferente, uno que resistía condiciones extremas, que se adaptaba a cualquier dieta, que maduraba sin perder potencia y que, además, mantenía su temple en las exhibiciones sin caer en comportamientos erráticos. Criadores de élite comenzaron a preguntar. Algunos ofrecían dinero, otros gallinas finas a cambio. Pero el hombre detrás del Penny Hatch rara vez accedía. No criaba para comerciar, sino para crear una obra genética que perdurara más allá de su vida. Esa es precisamente una de las razones por las que pocos pueden conseguir un Penny Hatch. No se trata solo de pagar, se trata de merecerlo. De demostrar que se entiende la filosofía detrás del linaje, que se tiene la paciencia, el respeto y el compromiso para mantenerlo puro. Y es que, como decía el criador original en una de sus pocas entrevistas, el Penny no es para todos. Es para quien lo cuide como si fuera el último. Hoy el Penny Hatch está en boca de todos. Y sin embargo, son contados los corrales que pueden presumir tener uno de verdad. Hay imitaciones, sí. Variaciones que han salido de líneas secundarias, cruces que llevan algo de su sangre pero que no representan al original. Porque el Penny Hatch no es solo genética, es disciplina, es selección rigurosa. Es la manifestación de décadas de trabajo silencioso que no cualquiera está dispuesto a replicar. En exposiciones genéticas y muestras en distintas regiones del país, cuando alguien menciona que tiene un Penny Hatch, las miradas se giran de inmediato. Los jueces ajustan sus lentes. Los criadores observan con detenimiento. Y no es raro ver a los más veteranos acercarse, no para evaluar, sino simplemente para ver si es cierto. Para confirmar si esa criatura realmente es lo que se dice. Porque tener un Penny Hatch en el corral es como tener un pedazo de historia viva. Un testimonio de que se ha alcanzado un nivel de excelencia que va más allá de lo común. Y no es solo su estructura lo que impresiona. El Penny Hatch tiene una manera de responder al entrenamiento que ha dejado sorprendidos incluso a los más escépticos. Su capacidad de adaptación, su respuesta a cambios de clima, su tolerancia a largas sesiones de preparación, su memoria corporal y su concentración, lo hacen destacar en cualquier prueba. No es un gallo que necesite demasiados estímulos externos. Con poco, entiende. Y con ese poco, responde. Uno de los aspectos que más valoran quienes han tenido el privilegio de criar un Penny Hatch es su capacidad de transmitir sus rasgos. A diferencia de otros gallos finos, cuyos hijos pueden variar mucho en calidad, el Penny Hatch mantiene una consistencia admirable en sus descendientes. Gallinas y gallos por igual heredan su postura, su pluma, su templanza.
Por eso, quienes han conseguido un ejemplar auténtico saben que no tienen solo un buen gallo, tienen un patrimonio genético. Pero como todo linaje de élite, el Penny Hatch también está en riesgo. Los intentos de cruzarlo indiscriminadamente para aprovechar su fama han llevado a que algunos criadores descuidados diluyan su esencia. Por eso, los verdaderos guardianes de esta línea han decidido limitar su reproducción, mantener registros precisos y, en algunos casos, incluso usar marcadores genéticos para asegurarse de que el linaje no se contamine. Porque perder al Penny Hatch sería perder una parte irrecuperable de la historia de la gallicultura. En este punto, es justo hacer una pausa y preguntarte, gallero, ¿tú has tenido en tus manos un gallo que sientas que vale más que todo lo que has criado? Uno que cuando lo miras, sabes que no estás frente a un ejemplar cualquiera, sino frente a una historia viva. ¿Has visto caminar un Penny Hatch? Muchos aseguran que tener uno cambia la manera en que ves la cría. Que después de trabajar con uno, todo lo demás parece estar un paso atrás. Porque más allá de lo que representa en apariencia o genética, el Penny Hatch simboliza un estándar de disciplina, respeto y amor por el arte de criar gallos finos. La leyenda del Penny Hatch no solo se construyó en los corrales, sino también en las conversaciones de madrugada entre galleros de experiencia. En cada rincón donde se vive la gallicultura con respeto, este nombre ha llegado como un susurro que se pronuncia con admiración. Son pocos los gallos finos que han provocado tantas historias, anécdotas y hasta disputas entre criadores. Porque cuando uno de estos ejemplares aparece, no hay indiferencia, o se le busca o se le envidia. Pero jamás se le ignora. Uno de los testimonios más conocidos dentro del mundo de los criadores cuenta que un Penny Hatch original llegó a manos de un gallero del norte de México, gracias a una promesa hecha en voz baja durante una exhibición en Texas. El acuerdo no incluyó dinero, ni gallinas de cambio. Fue una promesa de continuar la línea tal como se había concebido, sin contaminarla, sin venderla a cualquiera, sin publicitarla en exceso. Era, en palabras de ese gallero, una joya que se hereda, no que se presume. Y ese ejemplar fue el responsable de una nueva generación de gallos finos que hoy siguen dando de qué hablar en esa región. La presencia de un Penny Hatch es inconfundible. Aunque el ojo inexperto podría confundirlo con otros Hatch, los detalles lo delatan. Su cuello alargado y firme, el color de su pluma con matices que parecen responder al sol, su pecho amplio pero proporcionado, y una forma de mirar que transmite inteligencia y calma. No es un gallo nervioso ni agresivo en exceso, es un gallo fino con temple. Y esa es una de las razones por las que es tan codiciado. Porque, aunque poderoso, no requiere ser contenido. Tiene control y eso lo vuelve útil tanto en genética como en exhibición. Muchos criadores coinciden en que una de las virtudes del Penny Hatch es su capacidad para combinar con otras líneas sin perder su esencia. En cruces con gallinas Sweater, por ejemplo, se ha logrado imprimir fuerza sin sacrificar movilidad. En cruces con gallinas Kelso se logra un equilibrio entre estrategia y velocidad. Pero es curioso, aun cuando se mezcla, el Penny Hatch deja su huella. Los hijos heredan esa forma particular de pararse, ese pecho fuerte, ese control. Es como si el linaje supiera imponerse sin necesidad de dominar por la fuerza. Y eso es algo que solo los gallos finos con linaje puro pueden transmitir. En eventos donde se presentan líneas genéticas para evaluación, el Penny Hatch suele ser de los primeros en generar conversación. Su reputación lo precede, y aunque no siempre se lleva las menciones públicas, porque quienes lo crían rara vez lo ofrecen al ojo público, su mera presencia cambia el ambiente. Algunos incluso dicen que cuando un Penny Hatch entra en la pista de exhibición, los demás gallos parecen volverse más inquietos, como si sintieran que hay algo distinto frente a ellos. Pero el verdadero impacto del Penny Hatch se ve en la historia de quienes han tenido el privilegio de criarlo. Muchos de ellos coinciden en algo: no es un gallo para todos. Y no lo dicen con soberbia, sino con responsabilidad. Porque mantener un linaje así requiere sacrificios. No se puede cruzar por dinero ni expandir sin criterio. Quien tiene un Penny Hatch sabe que carga con una responsabilidad genética que va más allá de la temporada. Criarlo es sostener una tradición, proteger un estándar, honrar a los que lo iniciaron. Un viejo criador de Alabama, ya retirado, dijo una vez: «Yo tuve de todo, hijo». Kelso Radio Sweater. Pero cuando crié Penny Hatch, entendí lo que era trabajar con nobleza. Desde los primeros días en que se empezó a escuchar el nombre Penny Hatch en voz baja entre los criadores más antiguos, hubo algo que lo distinguió del resto. No se trataba solamente de su línea genética, que era impecable, ni de su físico imponente con plumas que parecían de cobre bruñido. Lo que hacía especial a este gallo fino era la energía que transmitía desde que ponía una garra en el suelo. No era altanero, pero caminaba con seguridad. No era bullicioso, pero su mirada hablaba con fuerza. Muchos decían que Penny Hatch no parecía un gallo, parecía una presencia.
Cuando uno analizaba su linaje, se notaba de inmediato el cuidado casi obsesivo que hubo en su formación. El cruce exacto se mantuvo en secreto por años, pasando solo de criador a criador de confianza. Algunos especulan que fue una combinación entre un hatch amarillo de fondo McLean con una gallina proveniente de la línea Penny de sangre oriental refinada. Otros afirman que su base real fue Sweater con hatch, pero con un porcentaje de asil cuidadosamente dosificado. Pero nadie lo sabía a ciencia cierta, y eso aumentaba aún más el misticismo alrededor de este gallo. Lo que sí era un hecho es que los gallos nacidos de ese linaje, aunque pocos, eran diferentes. Criadores de diversos estados de México, y algunos del sur de Estados Unidos, que tuvieron la oportunidad de tener uno en sus manos, lo describen como un gallo fino que no necesitaba mostrar fuerza. Simplemente la imponía. Un gallero del norte lo explicó así: tú sacabas ese gallo a exhibición y todos los que estaban en las gradas se callaban. No era un gallo para mostrarlo. Era para admirarlo. Su comportamiento en el rascadero también era parte de la leyenda. No era hiperactivo ni ansioso, como otros gallos que parecen querer impresionar desde el primer minuto. Penny Hatch era paciente, caminaba con calma, observaba y de repente soltaba una postura perfecta como si hubiera estudiado el lugar antes de moverse. Esta inteligencia corporal lo convirtió en una joya para quienes entendían de gallos finos. Porque tener fuerza es importante, pero tener temple, presencia y lectura del entorno, eso es otra cosa. Los criadores que trabajaron de cerca con esta línea sabían que no se trataba de un gallo fácil de obtener, ni tampoco fácil de replicar. Su producción fue controlada. A diferencia de otros gallos que se cruzan en masa, el Penny Hatch era reservado. Solo se liberaban algunos pocos ejemplares por temporada y siempre iban destinados a manos específicas. No era por arrogancia, era por estrategia. Quienes tenían la responsabilidad de continuar la línea sabían que el exceso de distribución diluiría su esencia. Además, el proceso de cría no era simplemente juntar macho y hembra. Cada emparejamiento se pensaba como una fórmula. ¿Qué se buscaba reforzar? ¿Más agilidad? ¿Más firmeza? ¿Una estructura corporal más delgada o más compacta? Los criadores sabían que un mal cruce podía arruinar años de trabajo. Por eso, cada gallina seleccionada para producir un nuevo Penny Hatch era observada desde pollita. Se analizaban su postura, su temperamento, incluso su forma de interactuar con otras gallinas. Solo las mejores pasaban, y aún así no todas las camadas resultaban como se esperaba. Era parte del proceso, pero nadie quería fallar con una joya tan rara. Los gallos Penny Hatch que lograban llegar a edad de muestra eran tratados como embajadores de una dinastía. Se les cuidaba con una alimentación precisa, libre de excesos, con entrenamientos medidos y un entorno diseñado para estimular su instinto sin agotarlo. Algunos criadores incluso tenían música de fondo en las mañanas, afirmando que respondían mejor a ciertos sonidos. Otros aseguraban que preferían estar aislados de otros gallos para no distraerse. Cada uno tenía su teoría, pero lo que todos coincidían era en esto: no se podía tratar a un Penny Hatch como cualquier gallo. En las exhibiciones eran reconocidos al instante, no por su color, que aunque hermoso no era exclusivo, ni por su tamaño, que era el justo, pero no exagerado. Era la actitud. Un Penny Hatch caminaba con la seguridad de quien sabe lo que vale. No necesitaba más, por eso los pocos que pudieron verlo en acción jamás lo olvidaron. Y aquellos que tuvieron el privilegio de criar uno, sabían que tenían un tesoro. Con los años, el mito creció. Algunos intentaron replicar la línea usando hatch comunes con otras gallinas de buena sangre. El resultado fue decente, pero nunca igual. Les faltaba esa chispa, ese algo que no se podía describir, pero que hacía que un criador serio, al verlo, dijera en voz baja: ese sí es Penny Hatch. Por eso, aún hoy, se sigue buscando el origen exacto del cruce. Algunos rumores apuntan a un cruce Hatch con Sweater de cierta granja del sur de Alabama. Otros dicen que fue un Hatch Red Fox con oriental infusionado. Pero mientras no se confirme, seguirá siendo parte del misterio que lo rodea. Lo curioso es que quienes protegieron esa línea durante años no buscaban fama ni fortuna. Lo que querían era respeto, que su trabajo se valorara, que el Penny Hatch fuera sinónimo de calidad, de paciencia, de años de estudio. Y lo lograron. Hoy su nombre tiene un peso simbólico entre los galleros. Decir que tu gallo tiene sangre Penny Hatch no es solo una declaración, es una promesa. ¿Y tú, has tenido la oportunidad de ver uno en exhibición? O incluso criar alguno. ¿Qué opinas de esta línea que tantos consideran una de las más elegantes y poderosas? Si tienes una foto de tu gallo fino que venga de esta línea o de algún cruce similar, súbela aquí y cuéntanos qué lo hace especial. Así seguimos compartiendo esta pasión que une a generaciones de galleros finos, y ahí, en medio de un corral polvoriento del sur, donde el sol parecía clavarse en la tierra con la misma fuerza que lo hacía el orgullo en el pecho de los criadores,
El nombre de Penny Hatch no era solo un apellido, era un suspiro de respeto. Era el gallo fino que ponía a todos a hablar. Porque si lo habías visto en una exhibición, lo recordabas. Si habías criado algo de su línea, lo valorabas. Y si no tenías nada de él, bueno, era momento de callar y escuchar. Durante años, el Penny Hatch se convirtió en una obsesión silenciosa para muchos. No se ofrecía a la venta en catálogos, ni aparecía en anuncios ruidosos. Su genética se manejaba con la cautela de un secreto familiar, una fórmula que no se compartía fácilmente. Y aún así la comunidad gallística lo conocía. Era la línea que todos querían en su corral. Pero muy pocos podían conseguir. Los que lograban acercarse a su genética sabían que no era solo un gallo fino más, era un animal con historia, con temple, con una fuerza que no venía solo de sus músculos o de su postura, sino de la forma en que había sido criado generación tras generación. Desde un linaje de criadores que no creían en atajos. El Penny Hatch no era un accidente afortunado, era el resultado de decisiones duras, de años observando, cruzando con paciencia, descartando sin piedad y apostando siempre por lo que el corazón y el ojo experto sabían que era lo correcto. El hombre detrás de este gallo fue tan reservado como apasionado. Su nombre se mencionaba en voz baja entre los galleros de experiencia, como si invocarlo significara abrir una puerta a una sabiduría que no todos estaban preparados para recibir. En entrevistas raras y charlas alrededor del fuego, algunos criadores contaban que todo empezó con una gallina prestada, una oportunidad que casi nadie hubiera tomado en serio. Pero él sí, porque vio lo que nadie más vio, un potencial oculto, una posibilidad genética dormida que, con el cruce correcto, podría cambiarlo todo, y lo cambió. Los primeros ejemplares Penny Hatch eran distintos, no por sus colores, aunque algunos decían que su plumaje cobrizo tenía un brillo especial bajo el sol, sino por cómo se movían. Tenían esa mirada que no pestañea, ese paso firme que parecía desafiar al viento. Criadores de diferentes estados empezaron a preguntar, ¿de dónde salió ese gallo? ¿Cuál fue el cruce? ¿Tiene línea abierta? Y la respuesta solía ser la misma, no es para venta. Esa negativa, lejos de apagar la curiosidad, avivaba el fuego. Porque en la gallicultura lo escaso se vuelve valioso, y lo reservado legendario. Así fue como el Penny Hatch se convirtió en sinónimo de exclusividad. Pero no era solo su rareza lo que lo hacía especial, era lo que entregaba. Criadores que lograban tener una cría suya hablaban de una consistencia que no se veía todos los días. Gallos que heredaban la misma postura, el mismo carácter sereno pero decidido, la misma capacidad para adaptarse a distintos climas y terrenos. Esa versatilidad lo volvía un comodín dorado en cualquier programa de cría. ¿Y cómo lo lograron? Muchos creen que el secreto estaba en un cruce cuidadosamente guardado entre una hembra de línea Brown Red muy antigua y un Hatch oscuro de línea Plummer. Otros dicen que el criador original de Penny había adquirido de manera muy limitada sangre de Harold Brown, y la combinó con una línea Sweater solo para estabilizar el plumaje, pero manteniendo el corazón del Hatch. Lo cierto es que la fórmula exacta nunca fue confirmada, y eso mismo aumentó su mito. Cada gallero que lo tenía decía tener el original, pero solo los más cercanos al creador sabían cómo identificar la diferencia. Y en esto entra una de las partes más humanas de esta historia. Uno de los grandes criadores de Monterrey contó una vez cómo consiguió una cría directa de Penny Hatch. No fue por dinero, fue por confianza. Durante años había intercambiado consejos, fotos y hasta problemas con el criador original, y cuando menos lo esperaba, le llegó una caja de madera con un gallo joven, de ojos vivaces y piernas fuertes. Solo traía una nota que decía, críalo bien, él no te va a fallar. Ese gallo se convirtió en la base de una línea que aún hoy se cría en la zona norte del país, siempre bajo la condición de mantener la genética pura y con respeto.